Buenas noches, Rockers. Estamos otra vez aquí con ustedes. Otra entrevista más. Otra entrevista de lujo que últimamente ya bastantes son de lujo, ¿no? Y esta Sí, es todas una son de lujo. bastante especial. Esta vez vamos a tener, contando la entrevista de hoy, nada más y nada menos, mi Mike, que ya a dos ex miembros de Botellita de Jerez. Platícanos, Mike, ¿a quién vamos a tener hoy? Así es, amigos, muy buenas noches. Todos amigos de Rocker Issues, vamos a tener el día de hoy como invitado al señor González, multiinstrumentista, es productor, aparte de músico también es escritor. Y bueno, pues hoy lo vamos a tener aquí, nos va a hacer compañía, vamos a tener una pequeña entrevista con el señor González, que nos platique acerca de sus inicios, sobre su carrera y obviamente pues sobre el futuro, ¿no? Que hay de nuevas presentaciones, de nuevos proyectos para el señor González y pues que nos hable un poquito acerca de su libro, ¿no? Sí, eso va a estar padre. El libro, no sé Sí. si ya tuviste chance de echarle un ojito a mi Mike. Está bastante bueno. Uh-huh. Funciona como una enciclopedia, hace las veces una enciclopedia. Bastante bien hecho, muy completo. Tiene detalles Sí, de canciones, de muchísimas cosas. Y a sí. mí me gustó muchísimo. O sea, está muy completo. Y algo que según yo no existía para el rock mexicano. Yo no tenía noticia de algo así, ¿tú? Fíjate que tampoco, de hecho lo comentaba, ¿no? Que por ejemplo Argentina y España tienen su enciclopedia Ujú. del rock, ¿no? De cada país, pero México no lo tenía. Entonces, bueno, hubo propuestas para varios músicos, se les hizo la propuesta pues, de quién se aventaba esta enciclopedia, este proyecto, que pues la verdad lo veo muy padre. Al parecer, algunos músicos, pues por el tiempo, ¿no? Que se tienen que dedicarle a este proyecto, que Ujú. es muchísimo, pues declinaron la oferta y el señor González fue el que aceptó y él, pues, es que hizo el proyecto y bueno, pues ya sacó su libro acerca de la historia del rock mexicano y bueno, pues que nos hable un poquito acerca de él. Sí, hombre, muchas cosas que platicar de un hombre que ha hecho básicamente de todo, ¿no? Le entró Sí, absolutamente a todo. Ha tenido una vida bastante interesante, complicada, por ahí liberó un cáncer. Ha tenido de todo, ¿no? Y pues a ver qué tanto nos platica mi Mike. ¿Tú tuviste chance de ver a la botella cuando estaba el señor González? me tocó verlo una vez en Rocotitlán, Ajá. cuando ya estaba el señor González, y me tocó verlo una vez ya como señor González, en una gira que estábamos haciendo, bueno, yo estaba trabajando con un grupo de rock que se llamaba Diablo, ya lo habíamos platicado una vez, Ajá. se los había platicado, había una gira que organizaba esta compañía de café, Nescafé, por universidades, entonces entre el cartel que estaba para estas presentaciones era Eli Guerra, estaba el señor González, estaba Aurora y la Academia, y también estaba este grupo con el que yo trabajaba, ¿no? Que se llamaba Diablo. Entonces hacían pues un tour, llevaban, haz de cuenta que un tráiler, el cual se abría todo el tráiler y pues se había, y pues tenía todo el escenario, el backline, y se subían a tocar los grupos, ¿no? En cada universidad. Ajá. Ahí me tocó verlo, inclusive me tocó verlo con el baterista de Santa Sabina, con Julio, lo Ajá. estaba acompañando en esa presentación, bueno, hecho, hizo varias presentaciones y él lo estuvo acompañando. Yo sé que siempre se ha rodeado de muy buenos músicos y bueno, pues esa fue una de las experiencias que tuve con él. Ya tiene algunos años, ya tendrá como unos 6, 7 años más o menos, si no es que un Mm. poquito más, pero sí, pues obviamente el señor es considerado como también uno de los grandes músicos de la escena del rock, ¿no? Nacional. Sí, sí, bastante. Se alejó un ratillo, yo creo que también por temas de salud y luego este tema del libro. Son con Sí. muchísimas cosas, creo que bastante interesantes que nos pueden platicar. Y de Uh entrada -huh. eso, ¿no? No en la primera etapa de la botella, que digo, por ahí hay una gran discusión siempre entre los puristas, que si los tres primeros, que si los segundos botellos no, pero a todos creo que nos gusta, ¿no? Pero ya está casi por aquí el señor González. Si te parece, mi Mike, vamos a estrenar un intro. Como ustedes saben, Rockers, Sí. estamos en la nueva era de las rock entrevistas y como tal lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer en grande, entonces vámonos a estrenar la primer cortinilla de esta segunda temporada y que ya se va a quedar como de casa y regresamos con el señor González. ¿Listo, mi Mike? Listo, amigos. Venga. Ya estamos de regreso y ¿Qué ya tal? tenemos aquí al señor González, Señor nada más y González, nada ¿cómo menos, está? caramba.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? está? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí presente. Bienvenido, señor González. Rafa, Ya se me estaba yendo la hora, ¿eh? No te apures, de todas maneras, siempre tratamos de platicar un poquito de los entrevistados, y en este caso, pues hay muchísimo que platicar de ti, has hecho de todo. Muchísimas gracias por estar acá, es un verdadero honor. No, como puedes ver, somos ligeramente fans, ¿no? Ligeramente botellos. Ligeramente desde la cuna. Entonces es un placer tener sabemos que eres además de un rockero y una leyenda de rock, además eres un verdadero tipazo, y pues bienvenido, esta es tu casa. Gracias. Mike, adelante. Gracias. Bueno, pues queremos empezar con la primera pregunta y es, ¿cómo iniciaste en la música, señor González? ¿Cómo iniciaste? Bueno, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Quién te invitó o quién te presentó el rock, la música a una edad muy temprana? Pues mira, era un adolescente, ¿no? Ajá. Y mi papá afortunadamente siempre ha tenido muy buen gusto para la música, aún ahora. Estoy hablando de la década de los 70s, ¿no? No vivía yo en México, vivíamos en Sudamérica, específicamente primero en Perú, en Lima, y después en Caracas, en Venezuela. Y pues yo me devoraba los discos de mi papá, ¿no? Básicamente. Y ahí nació el interés por el rock. Y la primera banda en la que toqué fue ya en Venezuela, en Caracas, con mis compañeros de la escuela. Era una banda de rock progresivo. Wow. Y pues ahí tocaba las congas en una banda de rock progresivo. Wow, qué padre. Empezaste tocando las percusiones entonces. La percusión siempre fue mi instrumento, digamos, base, y ya después me puse a tocar otras cosas. Pero yo era entonces muy fan de Ray Cooper, el percusionista de Elton John. El cuate además es como un showman, entonces yo de chavo pues estaba así impresionadísimo con él. Realmente fue por quererlo imitar a él que me metí a la música. Y pues siempre mi concepto de la percusión tuvo que ver con el rock, todo el tiempo tuvo que ver con el rock. Eso. Incluso viviendo en un país caribeño como es Venezuela, ¿no? Venezuela. Donde ahí rifa la música afrocaribeña, pues yo era un necio ahí que quería oír percusión, pero en el rock, ¿no? Y pues cuando me uno a una banda, la primera banda de mi vida, pues te digo, lo que rifaba era el rock progresivo. Yo también era un fan del rock progresivo entonces. Y me tardé un poquito en convencerlos de que metieran congas en una banda de rock progresivo, pero finalmente accedieron, y ahí fue el arranque de todo, ¿no? Empecé tocando ahí. Todavía después toqué en una banda que era una fusión de jazz con ritmos latinos, y después me vine a México, ¿no? Pero yo me vine a México no a tocar, sino a estudiar arquitectura. O sea, yo iba como en otra ruta, sin dejar la música, ¿no? Más bien lo que pasó es que de ser algo amateur se volvió ya en algo principal, ¿no? Incluso mi profesión después, ¿no? Y digamos que tus primeras bandas fueron allá en Venezuela, y posteriormente aquí llegas a la Ciudad de México, estudias arquitectura, pero como comentas, no dejas la música. Y aquí formas también una banda, ¿no? Pues una banda. Fui parte de varias bandas, pero digamos la primera banda donde incluso propuse rolas y fue la primera banda con la que gané un sueldo, ¿no? Fue Baraja, ¿no? Que era una banda que armamos, yo con mis hermanos habían armado una banda también escolar, y yo había conocido a Gianpaolo Galasso, un saxofonista, que después hizo un grupo que se llamaba Casino y tocó con mucha gente. Lo conocí en un grupo de jazz que se llamaba Hiperfonía, y pues de repente dijimos, oye, pues está padre el virtuosismo y todo eso, pero la neta, pues ¿qué tal si hacemos algo como más directo? O sea, llegarle a la gente como más de frente, ¿no? Y un día visitamos a mis hermanos en su ensayo de su escuela, de su banda de escuela, y super química, ¿no? Ellos ya se llamaban Baraja. Entonces, de ahí Gianpaolo y yo nos incorporamos, y es cuando entra realmente Baraja en una etapa, pues ya digamos profesional, porque empezamos a buscar chamba en los antros y todo este asunto, ¿no? Empezar a tocar en Rocotitlán. Y todo esto en una época además de mucha efervescencia, porque era
finales de una época fuerte. Sí, cuando arrancó lo de Rock en tu idioma y las bandas eran Tex-Tex, Maldita, Caifán. Sí. Caifán. La época fuerte. Sí. Y bueno, duró como 2 años Baraja, truena. Sí. Pero en el Inter yo me hice muy amigo del Mastuerzo, de Paco Barrios, de Botellita. ¿Cómo lo conociste? Ahí mismo en Rocotitlán, ahora sí que en el rol, incluso hubo un par de tocadas que el baterista de Baraja no pudo tocar porque salió del país y le pedimos a Paco que nos acompañara. Entonces, había una cercanía con él, ¿no? Okay. Y entonces truena Baraja y coincide con que también es cuando sale Sergio Arau de Botellita. La formación de Botellita, ¿no? Ajá. Y entonces, en este afán de rehacer Botellita, Armando y Paco, me invitan. Y en el lapso de un mes entramos 3 personas a la banda, o sea, de haber sido un trío y quedarse 2, de repente fuimos un quinteto, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces me invitan a mí, después entró Benjamín Alarcón y después entró Santiago Ojeda. Y en el Inter, antes de que entrara Santiago Ojeda, pues se quedó Lalo Tex tocando, ¿no? O sea, hubo una etapa en que estaba en Botellita. Gran dato. ¿No? De ahí yo hice una gran amistad con Lalo y pues se convirtió en colaboraciones con él también en el futuro, ¿no? Oye, padrísimo. Qué belleza, hombre. Sí. Oye. Así fue como empecé, digamos, en el circuito mexicano, porque pues yo llegué de otra parte, ¿no? Yo llegué de Sudamérica. Oye, ¿y en qué momento decidiste? O sea, bueno, la música te fue llevando, ¿no? Entre ritmos caribeños, amor al rock progresivo, pero ¿en qué momento, seguramente de niño, viste a alguien en el escenario, alguna canción que dijiste, yo quiero eso, yo quiero los gritos de la gente, quiero estar ahí arriba? ¿En qué momento se dio? Eso fue antes, fue en Perú, cuando vivía en Lima. Hubo un festival escolar, yo debía haber estado en segundo o tercero de secundaria. Y entonces el profesor de música había armado una banda con alumnos y dieron un concierto en este festival y tocaron Rock Around the Clock. Los vi y sentí una emoción así bien cabrona, o sea, de yo quiero estar haciendo eso, ¿no? La euforia de la gente y la interacción, ¿no? Entre el grupo y el público. Sobre todo verlos tocar en el escenario, eso me prendió grueso. Muchísimo. Dije, yo quiero tocar, yo quiero estar ahí arriba, ¿no? Y pero de ahí a que me subiera a un escenario tardó un rato todavía, ¿no? Unos añitos. Ya hasta que armaste tu primera banda. ¿Cómo se llamó tu primera banda de allá en Venezuela? En Venezuela, perdón. Partenón se llamaba la banda. Y luego comentas que también formaste parte de una banda de Latin Jazz, de jazz latino. Y ese tenía un nombre que en realidad no significaba nada. SIC. Eran las siglas, ¿no? Ajá. ZYK, SIC. Así se llamaba. Sí. Okay. Pues no se nos daba mucho la imaginación para los nombres, ¿no? Al principio, cuando eres chavo, pues es bien difícil dar con un buen nombre. Ya después entiendes que pues puedes formar un concepto, o sea, vas evolucionando como músico y como creador, como artista, y entonces ya como que los nombres pueden ser más, tienen que ver más, ¿no? Con lo que quieres hacer y eso, pero al principio no sabes ni lo que quieres hacer, entonces ponerle nombre a eso a veces es difícil. Muy difícil. Oye, y en ese tiempo, obviamente, pues, como nos dices, pues, nació esta idea de la percusión combinada con el rock y que era difícil que te entendieran la onda, ¿no? Y con el paso del tiempo pasaron cosas muy interesantes como Puya, ¿no? Gran banda metalera que los combina muy bien con ritmos caribeños. En México tenemos a Del Barrio, pero de alguna manera, ¿sientes que fuiste promotor de esa parte? No lo sé, no lo creo, porque además, te digo, por lo mismo que no le daba tanta cuerda a la cuestión de los ritmos latinos, o sea, a mí me influía más el funky o me influía más el mismo Ray Cooper, que nunca tocó algo que pareciera convencional, así tipo caribeño, ni nada de eso. Y no por un rollo de, ¿cómo decirlo?, como de discriminación hacia los ritmos caribeños. La verdad me laten, pero no me atraían tanto porque las rítmicas caribeñas son como una maquinita. O sea, cada quien tiene algo que hacer y si lo hace diferente ya no funciona, ¿no? Y eso no me atraía, o sea, como que la visión más rockera o más jazzera, la de crear rítmicas, eso me atraía mucho más. Entonces,
como que siempre me involucré más en este rollo y me volví en un percusionista que tenía además que ver con el hecho de tocar con un bataco, ¿no? Que eso también es una cosa diferente. En la música frantillana no hay batería. Ahí la batuta la trae todo el ensamble de la percusión. Pero cuando estás en una banda de rock, pues tienes que lidiar con un bataco, ¿no? Entonces, incluso la forma de tocar es distinta. Tienes que darle más recio. Exacto, exacto. Y pues tienes que hacer justamente el ensamble con la batería. Entonces sí, es una lógica un poquito diferente. Entonces sí, cierto, después hubo muchas bandas que incluían congas en su formación, pero generalmente eran como más músicos que venían de ese ámbito afroantillano y que se adaptaban al rock, ¿no? O al ska o a otras cosas. No era tanto este concepto quizás más rockero, ¿no? Que a lo mejor la gente tampoco la diferencia mucho, ¿no? O sea, como que ya son detalles que entre percusionistas los podemos entender, pero la gente común a lo mejor no igual lo ve. Y no. Entiendo. Sí. Ok. Oye, y por ejemplo, ahorita, digamos, hablando de todos los músicos con los que has alternado, con los que has colaborado, digo, hablando, por ejemplo, de La Botellita, de Los Tacubos, por ejemplo, Frata también has colaborado con él, también es un extraordinario músico. ¿Hay algún músico o algún grupo con los que te gustaría trabajar que igual no has trabajado con ellos? Pues sí, de toda la carrera. Hay músicos y bandas, ¿no? Que admiro. Pero también Ajá. puedo decirte que con todos los que me ha tocado participar, los he admirado también. O sea, ha sido un honor tocar con ellos, ¿no? Como bien decías, Café Tacuba, Julieta Venegas, Tex-Tex. Puro monstruo. Ya con Frata, con Botellita, es distinto porque ahí estaba más involucrado, ¿no? En los otros era invitado. Ok. Pero con Frata, pues fueron muchos años de estar tocando con él, ¿no? Con Botellita, pues era integrante, ¿no? Pero sí tuve esa fortuna de que me invitaran mucho, ¿no? Con Kenny también toqué algún tiempo. Los Eléctricos. Y luego Monocordio, ¿no? Que hubo una época también. que me puse a producir discos y uno de los que produje fue a Monocordio. Y pues de alguna forma empecé a integrarme a Monocordio, no solamente producirlos, y tuve también unos años tocando con ellos, y aparte mis proyectos, ¿no? Porque yo tenía paralelamente al señor González, ¿no? Que he estado tocando discos en plan solista, y recientemente pues armé Combo Movox, ¿no? Con Zaira Franco, que es la nueva banda con la que yo estoy ahorita haciendo cosas, ¿no? Y otra cosa muy curiosa, porque Baraja, esa banda de los 80s donde empecé a tocar, 32 años después, con motivo de la pandemia y del encierro, empezamos a hacer sesiones a distancia. De hecho, ahorita vivimos en 4 países diferentes. Y ya hemos estado subiendo rolas y ahorita tenemos ya material para sacar el disco, entonces estamos por sacar un disco. No nos hemos visto presencialmente, que eso es lo más loco de todo. ¿Qué tal? Wow, es increíble. Pero 32 años después Baraja se ha vuelto a reunir y ha estado no solo tocando lo viejo, sino hemos sacado rolas nuevas también. Rolas nuevas. Oye, y por ejemplo, digamos que más adelante, si esto se llega a arreglar de la pandemia, pues hay posibilidad de que se puedan reunir y hacer algunas presentaciones, alguna gira. Tal vez, mira, ahorita las condiciones en que se dio este reencuentro tienen que ver mucho con esta cuestión de hacer cosas a distancia. Está el factor de que estamos en 4 países diferentes, tampoco es tan sencillo. Tan sencillo, exacto. Pero un retazazo. Si nos preguntas, nos encantaría juntarnos y tocar, pero no sabemos qué tanto va de la mano todo esto del encierro con que nos hayamos vuelto o que funcione este proyecto, ¿no? Vamos a ver si sobrevive. Eso. Pues sí. Estaría bien. Vamos con alguna parte del público, empecemos a saludar. Edgar Beltrán, un abrazo, hermano, un fiel de la página, siempre presente. Chido. Por aquí ya empiezan las preguntas de la banda. Martín, un abrazo, otro fiel seguidor de Rocker Issues. Señor González, ¿qué piensas de Fobia? Pues, bueno, de entrada son brothers, o sea que les tiro, digamos, buena vibra. Musicalmente no es lo que más me prende, o sea, es un rock muy, digamos, enfocado hacia un sector como muy comercial, ¿no? Y en ese sentido creo que es de las mejores bandas en esa área, pero en cuestión de gustos personales, digamos, pues me muevo por otros lugares yo. Entiendo.
El mismo Martín nos pregunta, ya siguiendo con su línea de bandas, Ritmo Peligroso. Ritmo me gusta mucho, sí. De hecho, cuando empezaba a tocar aquí en México recién llegado, pues sí veía Ritmo Peligroso como wow, no sé, Masters, ¿no? De las bandas que admirabas. Sí, y bueno, después tuve la fortuna de conocerlos personalmente. Piro me cae muy bien, eventualmente nos escribimos, nos tiramos buena onda, ¿no? Pero sí, yo fui un fan, ¿no? Es más, me acuerdo mucho un toquín que fui a verlos a Satélite, un antro que se llamaba Hightower. Ajá. Y habría una banda que se llamaba Tora. Y el cantante de Tora era Rubén de Café Tacuba, todavía no existía. ¿Qué tal? Wow. Oh, wow. O sea, yo recuerdo esas cosas, ¿no? En ese entonces yo era público, yo era estudiante de arquitectura. Rubén cantaba con una banda antes de Café Tacuba y ya Ritmo Peligroso era Ritmo Peligroso, ¿no? Wow. Mira, el buen Mendoza Bordiz, igual un abrazo, carnal, gracias por seguirnos. ¿Cuál es tu mejor experiencia en un escenario? Ay, pues hay muchas, es como difícil escoger una en particular, pero me acuerdo, o sea, así de bote pronto me puedo acordar de varias. Hubo un toquín que hicimos en el Zócalo, que alternamos Santa Sabina, nosotros y la Nao. Era un evento que tenía que ver con el 2 de octubre y que culminaba con un concierto ahí en la plaza, ¿no? Del Zócalo. Y estábamos tocando y me acuerdo que sentíamos que se movía el escenario, ¿no? Y pensábamos que era gente que se apoyaba en el escenario y que generaba cierto movimiento. Nos bajamos y subió a tocar Santa. Y de repente nos dimos cuenta que realmente lo que se movía era la plancha del Zócalo, era como una gelatina. Sí. Wow. Con la gente prendida, bailando slam y todo. Y en ese mismo concierto hubo una parte de nuestro espectáculo que estuvo bien de piel chinita, porque tocábamos la Malinche y habíamos, en ese entonces, teníamos ensayado que cuando llegábamos a un punto parábamos en seco. Ajá. Y cuando Paco quería daba el tarolazo y seguía la rola, ¿no? Era como una tensión. Okay. Pero como era un evento que tenía que ver con el 2 de octubre, llegó el momento del silencio y en eso Armando, Paco, no recuerdo bien, quería decir 1 minuto de silencio. Wow. Y se hizo un silencio así, hasta te lo cuento y se me pone la piel chinita otra vez. Piel chinita. Y cuando dio el tarolazo, Paco, y volvimos a tocar, se armó un slam así, pero tremendo. Sí, la energía contenida a tope, ¿no? No, entonces, olvídate, o sea, eso no se te olvida para nunca. O sea, sí, hasta a mí se me enchinó nada más de escuchar la historia. Sí, una gran anécdota, viejo, sí. Sí, esa es una, y te puedo contar otras que son muy chuscas, ¿no? También, o sea, hay de todo. De esas que no se te van a olvidar nunca, porque se te quedan grabadas por X circunstancias, hasta por el ridículo que haces, ¿no? Oye, pues ya que estamos en eso, échate una así que hayas dicho, esa fue muy emocionante, muy, muy padre, muy emotiva, pero alguna que digas, qué pinche extraño estuvo esto, alguna que digas, esto sí, no me imaginé que pasara jamás. ¿Cuál? Hubo una muy buena en Cuernavaca. Era un concierto que se hizo para apoyar a las comunidades rarámuris, que había un invierno muy cabrón y estaban pasando muchas penurias, y se hicieron conciertos para apoyar a las comunidades rarámuris. Y estábamos ahí en Cuernavaca, creo en el TEC de Monterrey de Cuernavaca. Y a los organizadores se les ocurrió que iba a ser un momento muy emotivo, que cuando tocáramos una pieza que teníamos, pues, que se llama Guadalupe, que iban a repartirle velas a la gente y que la gente prendiera sus velas. También es que qué canción, cara. Y se hiciera así un ambiente súper místico, ¿no? Y aquí. Entonces, bueno, así fue, les dieron sus velas, tocamos Guadalupe, todo el mundo así, todos somos hermanos, qué alegría. Y en eso terminamos y empezamos otra rola que era más prendida, una que se llama Return to Aztlán, que se presta incluso como para slamearla, ¿no? Sí, buenísima también. Y que la gente se pone loquísima y empiezan la guerra de velas. No. Estábamos tocando y yo me acuerdo que me puse detrás de las congas, que oían los velazos, o sea, ¡tong! Sí, me imagino. Y pues nosotros aguantamos muy estoicamente. Me acuerdo que el Armando hasta se ponía de espaldas y se hacía chiquito porque los velazos estaban a la orden del día. Y entonces termina la rola
Y Armando se voltea, ¿no? Y les dice, oigan, no mamen, o sea, estamos aquí para ayudar y que no sé qué, es un ambiente y ven el pinche desmadre que están haciendo. Una sola vela más que tiren y nos vamos. Y en eso una vela así, una vela solitaria. ¡Nos vamos! De película. Nos salimos muy dignos y un pato del público gritó, es que somos unos inmaduros. Y se quedaron. Ya regresamos y entonces Paco creo que les echó un regaño ahí porque decían, es que eso es lo que quiere el PRI, no hagamos eso, que no sé qué, un chorro así de estos mareadores para el público. Ajá. Y ya siguió el concierto como si nada después. Qué bárbaro, qué buena anécdota. No se vayan, es que somos unos inmaduros. Mira, nada más por ese comentario vale la pena regresar, ¿no? Sí. No, después nos acordábamos y nos moríamos de la risa, ¿no? Era de risa loca todo lo que había pasado. Oye, Israel, un abrazo. El señor González maestrazo, sí es un maestrazo, efectivamente. Un saludo, hermano. Adelante, mi Mike. Un saludo. Oye, quería preguntarte también, en esa época se hacían mucho, por ejemplo, los conciertos que hacían en apoyo a la comunidad zapatista. Los 90, la segunda mitad. Ajá, también te tocó como esa época, cuando hacían los conciertos allá en CU, ¿no? En Rectoría y inclusive ahí en Estadio de Prácticas. Ahí anduvimos muy comprometidos. También. Y hubo unos conciertazos maravillosos, ¿no? El 12 fue una buena época, ¿no? Sí, por un lado fue un reencuentro de Botellita con su público, digamos, más joven, del público universitario. Veníamos de una época en que fuimos muy rechazados por meternos con ritmos tropicales y cosas de esas, que en aquel entonces no nos lo perdonaron. Curiosamente después muchas bandas sí lo hicieron, pero en ese entonces pues fuimos una especie de blasfemos del rock y entonces pues incluso eso se nos agotó a nosotros mismos, ¿no? Y volvimos a unas raíces más rockeras, más como fuera lo que hacíamos antes de eso. Ajá. Y hicimos un disco que bueno, pues fue un gran disco que se llama Forjando Patria. Y justo el regreso, Forjando Patria y la promoción y todo eso coincide con toda esta situación del alzamiento zapatista y pues nos involucramos, ¿no? Bastante y la verdad fue como una especie de regreso, incluso de reivindicación con alguna parte del público. Y fueron conciertos muy emotivos, ¿no? Y muy padre, porque muchas bandas trabajamos de la mano, ¿no? Por una causa, todos muy motivados, nos inspiraba en nuestras propias obras, ¿no? Las letras, las canciones que hacíamos, con Santa, con mucha gente, ¿no? Oye, se notaba mucho que estaban involucrados en... Adelante, Mike. No, o sea, sí, digo, yo lo que quería comentarte es que me tocó ir como fan a estas presentaciones y se notaba mucho, digo, aparte de ver el show de cada grupo, se veía que estaban muy en conjunto en esta organización, o sea, que no nada más era por ir a tocar y todo, sino que realmente tenían la convicción de este apoyo, ¿no? Que querían dar a toda la comunidad. Además eran conciertos que se organizaban de un momento a otro. De un modo a otro, exactamente. El primero que hicimos grandote en el campo de prácticas, que fue el concierto por la paz y la tolerancia o algo así se llamaba, se armó en una semana. O sea, era impresionante cómo se nos ocurría la idea, nos organizamos y había la convocatoria y se llenaban con decenas de miles de personas, ¿no? Entonces, y de hecho fueron conciertos masivos cuando todavía, digamos, la industria no creía en los conciertos masivos de bandas nacionales. Entonces ahí veíamos los ojos también a gente de Ocesa, por ejemplo, con el Vive Latino. Los que también hacían conciertos masivos eran los Aztecas. O sea, paralelamente estaba eso. Y todo eso influyó a que existiera un Vive Latino, por ejemplo. O sea, antes, si no hubiera sido por ese tipo de conciertos, quién sabe cuándo hubiera, o si hubiese existido alguien que se animara a hacer un Vive Latino, ¿no? Claro. Exacto. Obviamente nuestros conciertos tenían una causa, tenían una motivación muy diferente, ¿no? Pero alguien dijo, aquí hay business, y órale, se hizo el Vive Latino, ¿no? Sí, se hizo un monstruote.
Sí, sí. Mira, llegamos a una parte de la entrevista, mi estimado, que nosotros la vamos a bautizar como nuestra versión de Rorschach. Digamos que Rorschach Issues. Entonces te vamos a mostrar una serie de elementos que tenemos por acá y tú nos vas a decir qué sientes al verlo, a qué te lleva, qué significa para ti y lo que se te pega la gana platicar, total. Me van a psicoanalizar, hombre. No. Vamos a empezar con el primero. Bueno, pues muy buenos recuerdos. Para mí ese disco significa plasmar a Botellita en vivo, que siempre fue muy diferente a cuando lo oías en los discos, y sobre todo como darle unidad a todas las épocas de Botellita, porque el hecho de hacerlo acústico, de alguna forma como que hizo un sonido homogéneo de la etapa del trío, la etapa del quinteto y después la etapa del cuarteto, ¿no? Y eso está padre porque pues mucha gente reclamaba que había habido cambios y traiciones y no sé qué tanta cosa. Y ahí te das cuenta que finalmente lo que siempre propuso Botellita de Jerez fue esta mezcla de la cultura popular mexicana con el rock. Claro. Entonces, eso queda muy patente en ese disco y me gusta mucho porque además todo el desmadre con la gente está de pelos. Sí, fue ahí en la planta de luz de Loreto, que dirigía el ya muerto tipazo Germán Deza. Sí. Ahí te va. Lo grabamos en 2 días. Uf. Wow. De 2 días fue que salieron las rolas para armar. Las rolas. Sí, y versiones maravillosas, ¿no? La versión de Niña de mis ojos de ese disco es increíble. Se las vamos a poner al rato, Rockers. Padrísimo. Ahí toco la batería en vez de estar tocando teclados o percusión, estoy en la batería. Mira, y justo extraño porque sales con la percusión ahí. Sí, bueno, ese era mi instrumento base, ¿no? Exacto. Pero lo que pasa es que Niña de mis ojos, Paco se iba al frente a cantarla, al frente, ¿no? Entonces se cambiaban puesto. Se desligaba de la bataca y yo cubría eso. Ahí te va la segunda imagen. ¿Listo? A ver, venga. Este debo contarles además, Rockers, que es uno de mis discos favoritos. Yo creo que ya ni se debe escuchar, voy a tener que copiarlo por todos lados porque ya lo escuché miles de veces en mi vida y no me cansa. Pues el Forjando Patria. Sí, también fue una gran experiencia para nosotros, ¿no? Porque cuando ya estábamos, que pensábamos que nadie nos pelaba, después de toda esta época así de desprecio hacia los botellos, hicimos un demo para que finalmente fue la música de este disco, y lo empezamos a difundir entre varias compañías, nadie nos abría las puertas. Incluso buscamos productores acá bien chonchos, ¿no? Buscamos a David Byrne, buscamos a John Paul Jones. Hay unas anécdotas interesantes al respecto, pero finalmente no cuajaba nada y entonces les voy a contar Échalo. cómo fue que finalmente se dio la posibilidad de hacer este disco. Y estábamos tocando en el Rockstock y ese mismo día, a 2 cuadras en La Diabla, presentaba su primer disco, El Romántico Desliz. Pero ese disco, ese día cancelaron La Diabla, o sea, clausuraron La Diabla. Lo cerraron. Entonces estaba toda la gente afuera en la calle y estaban Saúl Hernández, que dijo, estaba con ahorita voy a decir quién es, pero era un trajeado, ¿no? Y le dice al trajeado, oiga, mira, en el Rockstock va a estar Botella, vamos a verlos. Y le cayeron. Y nos metieron al camerino con nosotros y estábamos ahí platicando, y echando desmadre y broma y todo. Y me acuerdo que hacíamos chistes de pedos, ¿no? De flatulencias, ¿no? Y entonces estábamos todos muertos de la risa y ahí andaba el trajeado que se moría de la risa. Era un español. Y entonces al final, Saúl en ese entonces había abierto un antro en Cuernavaca. Sí. Con Alfonso André, creo. Y entonces, la siguiente semana se iba a presentar Cecilia Toussaint ahí. Entonces nos invitan. A la mera hora fueron nada más Paco y Armando. Los demás, pues tuvimos otras cosas que hacer. Y ahí se encuentran nuevamente al trajeado. Al español trajeado. Resultó ser Jesús López, que era el director de BMG. Wow.
y le dice a Paco y Armando, oigan, ustedes están muy cagados, porque se quedaron a ver el concierto, obviamente. ¿Qué onda? ¿Tienen compañía? Y le dijimos, pues tocamos en BMG, incluso en Culebra con Humberto y eso, pero pues no hubo respuesta. Dice, no, eso lo arreglo yo. Vengan el martes, ponte tú, y vemos lo de un contrato con ustedes. Wow. Pues 15 días después ya estábamos en BMG y unos meses después grabando en Los Ángeles, y este gran disco, ¿no? Que es nuestro favorito, la verdad. Nos gusta mucho el más reciente, el que hicimos, el hashtag No Pinches Mames. Es una maravilla. Sí, es muy bueno. Pero este disco, por el tiempo, básicamente, eso es nuestro disco así querido, ¿no? Y tiene unas rolotas. A mí yo no le encuentro ningún desperdicio, soy muy fan de ese disco, me lo sé completito, me aprendí incluso lo difícil de cantar el La Chinga Chinga. lo cantaba a todo volumen, pero ¿tienes alguna canción que sea tu favorita de ese disco? Mía, dices que sea mi favorita en este disco. Ajá. Ay, pues también me la pones difícil. Hay un tema que hice para el disco, que Soy y No Soy, y sí le tengo un aprecio personal. Pero hay muchos otros, incluso algunos que hicimos entre todos, que pues sí, es que depende de la ocasión, también dices este o el otro, ¿no? Santos contra la Tetona Mendoza, rolota, el mismo Laberinto de la Soledad, o el que le da el tema del disco, ¿no? El Forjando Patria. Un tema maravilloso. Me tiene muy orgulloso, ¿no? También en ese disco propuse otra rola que me gusta, que es Sanudowski. Buenísimo. ¿No? Y pues bueno, ahí hay una de las rolas más emblemáticas de Botella, que es Luna Misteriosa también, ¿no? Es un rolón, ¿no? De Paco. No, y con los años, ¿quién no se la dedicó a alguna chamaca por ahí, no? ¿Quién no hizo eso? No lo sé. Ahí la tienen ustedes. Esa la platicaremos, pero ya después en privado, sin estar en vivo y con unos buenos mezcales. Hay unas buenas historias con eso, cabrón. Pero lo que sí me doy cuenta, porque bueno, en la etapa última que estuvimos yo llevaba las redes. Cada vez que había luna llena, no manches, o sea, todo el mundo le dedicaba la luna misteriosa a alguien, ¿no? Y lo ves en las redes, ¿no? Exacto. Obviamente te etiquetan o X, ¿no? Aparece luna misteriosa. Sí. Mira, ahí te va la tercera imagen. Este también es importantísimo, Rockers, y además yo tengo bastante orgullo con la siguiente, porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí gritando en la tercera fila, muchachos. El último Huacarrock. En teoría ahí nos acabábamos, fíjate, y no. Todavía la historia siguió. Y ahí nos juntamos prácticamente todos los que tuvimos que ver con Botellita, ¿no? El único que no estuvo ahí fue Benjamín. Pero quitando Benjamín estuvieron todos los que alguna vez pusimos Botella. Formaron parte. ¿Y cómo viviste ese concierto? Con la sensación, después sabemos que ya sucedieron muchos más. Afortunadamente para los fans subieron más. Pero ese día, y por supuesto a los que estábamos ahí gritoneando y cheleando, sí teníamos la sensación entre emoción y tristeza, porque de pronto escuchar una rolota, de pronto escuchabas La Balón de la Conquista, de pronto escuchabas Luna Misteriosa, y te daba esa tristeza de estar gritando, pero a la vez de güey, y quizás es la última vez que la escucho en vivo, y te daban ganas de llorar de emoción y de no mames, no se vayan, ¿no? ¿Cómo sentías tú con esa sensación de que igual se acababa en serio? Pues también era una mezcla, ¿no? De sentimientos, porque pues realmente nos estábamos separando porque el grupo, o sea, ese día fue un día maravilloso, fue mucha gente, se quedó mucha gente fuera, pero el grupo ya no estaba, o sea, tocábamos y iba muy poca gente a vernos. Como que llegó un punto en donde dijimos, ya es insostenible, ¿no? Además se generaban tensiones para dentro del grupo, por lo mismo, por la necesidad, porque las cosas no estaban fluyendo como queríamos, no estaban avanzando como queríamos, ¿no? Entonces, llegamos a ese punto en el cual la opción era, pues, despedirnos. Y de repente ver que había tanta gente y que nos manifestaban tanto cariño, era como, ¿dónde andaban, no? ¿Dónde estaban cuando los necesitamos, no? ¿Por qué en el último momento, no?
Y era muy bonito a la vez, ¿no? Era padre ver a toda la gente emocionada. De hecho, yo me acuerdo, estábamos antes de salir, para llegar al escenario que bajaron unas escaleras, y estaba afuera Alfredo Martel, el que estaba como de maestro de ceremonias, y nos presenta, y yo me acuerdo que mientras íbamos bajando las escaleras se oía en el Metropolitan, México, México. Cierto, Era una cosa así, cierto. De piel chinita, ¿no? Sí, no manches, o sea, ya cuando salías al escenario era una cosa, una energía tremenda la que había ahí, ¿no? Y sí, ahorita que decían de los conciertos memorables, sin duda ese era uno, ¿no? Uno de varios que tuvimos. También de ellos. Sí, fue maravilloso, maravilloso, de verdad. Y pues estuvo padre, muchos nervios, te digo, existían tensiones entre nosotros también, entonces era un poco entre que ya no queríamos vernos, pero a la vez era la última vez que íbamos a tocar juntos, era una mezcla de sentimientos muy rara, ¿no? Había toda clase de sentimientos cruzados en ese momento. Oye, ¿y le sirvió como reconciliación después de tanta tensión? No en el momento, porque pues te digo, en ese instante estábamos pensando que ya se acababa el grupo, ¿no? Y después, un par de años después, es que sacan los 3 primeros discos en CD, el estuche de peluche, y entonces les proponen a los fundadores, al trío que originalmente arrancaron Botellita, pues, que si lo promovían, y eso fue el motivo para que siguieran tocando después, o sea, como que los juntaron por promover un disco, una caja, y finalmente se dieron cuenta que existía una química todavía, que querían seguir tocando, y así se echaron más de 10 años. Exacto. ¿no? Todavía. Donde no grabaron cosas nuevas, tocaron básicamente cosas de los 3 primeros discos. Sí, por ahí un par de covers, alguna cosa así, ¿no? Pero lo que es de nuestra etapa, la etapa, digamos, posterior a Sergio, no tocaba nada. Y efectivamente, como decías, cuando viste en el último Guacarro que tocábamos algún tema como Luna Misteriosa, pues efectivamente era que ya no le ibas a volver a oír. Sí, Sin embargo, en 2012, cuando nos volvemos a juntar, porque se repite la historia, Sergio se vuelve a pelear con Paco y Armando. Exacto. Y se sale otra vez, nos vuelven a invitar y empezamos a tocar otra vez ese material que llevaba 15 años sin tocarse. Y lo más impresionante fue ver que había un público que pedía esas canciones, que se las sabía, que las cantaba, que las coreaba. ¿Cómo diablos las conocía si no estuvieron en radio, si la botella que estuvo activa no las tocaba? Entonces, eso fue también bonito, ver que la gente se acordaba y que nos pedían ese material, ¿no? Y nosotros, por otra parte, pues nunca tuvimos pleito con la primera etapa del grupo, o sea, tocábamos las que hicimos nosotros más las de antes, ¿no? Más las de ellos, ajá. Como oferta creo que era padre para el público poder oír una botellita en todas sus etapas, ¿no? En todas sus etapas, claro. Sí, y con pequeños toques sobre las canciones viejas, todavía más chingones, ¿no? Con un guitarrista maravilloso como el Santi, con los arreglos de Cox Gaitán, era una delicia, ¿no? Ahora, las canciones están vivas, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú las oyes en un disco, pues es como un retrato de un momento, pero las canciones, pues sus arreglos van cambiando, les metemos elementos. Por ejemplo, O Denis, que es de la etapa de la primera sí. Parte, yo me echo el solo del diablo, por ejemplo, que eso sale ahí en el acústico, por cierto, y también en el último Boca Rock. Y eso es, digamos, como una aportación mía a esa canción, aunque yo no haya sido de los que crearon esa canción. Sí. Finalmente yo le aporté un elemento mío, ¿no? Entonces era este rollo como de apropiarse las rolas y ofrecerlas, ¿no? También como esa nueva botella también. Correcto. Qué delicia. Bueno. Mira, ahí te va la última imagen. A ver. Esta ya va a dar para más y que también ya tuve el chance de... No te voy a dar adelantar, pero ya tuve chance de digamos que de convivir con él en estos días. A ver. Ah, mira. Ah, sí. Qué padre. 60 años del rock. El primero de la trilogía de 60 años de rock mexicano.
que escribió un servidor, y le ha ido muy bien, Ese habla específicamente de la etapa de 1956 a 1979. Correcto. Ajá. Y pues es todo, digamos, cómo inicia el rock en México, ¿no? Luego el segundo volumen habla de los 80s y el tercer volumen habla de los 90s en adelante. ¿Y cómo nace esto? ¿Cómo en punto dijiste, yo creo que tengo que hacer esto? En el acervo, todo lo que tenías que contar, ¿cómo llegas al libro? Pues mira, el antecedente es que hice un libro antes que se llama Mi Vida Pop. Mi Vida Pop son crónicas autobiográficas. Y ese libro existe porque yo en 2009 estuve muy mal, a mí me dio cáncer. Y ante esa circunstancia yo no sabía pues, si iba a vivir o no. Entonces escribí unos textos que eran para mis hijas principalmente, ¿no? Era contarles a mis hijas ciertas historias. Como que dije, bueno, le voy a dejar esas cosas que me gustaría contarles a mis hijas, que entonces estaban muy pequeñas, pues las voy a dejar por escrito. Y una amiga mía en ese entonces estaba arrancando una editorial que estaba dedicada a sacar libros de músicos que escriben, pero estaban haciendo, que se llama Rhythm and Books. Rhythm and Entonces, Books. ella es la que me convence de convertir esos textos en un libro. Total, sale Mi Vida Pop, que son crónicas autobiográficas, y ahí cuento muchas cosas que tienen que ver con el rock nacional, ¿no? Entonces, en una ocasión me busca la gente de una editorial que se llamaba, y que se llama Ediciones B, que ellos tenían en mente hacer algo como una especie de enciclopedia del rock mexicano. Ellos habían visto que en Argentina, en España, en otros lugares, tenían sus enciclopedias del rock local, pero que México no tenía una publicación parecida. No tenía ninguna. Sí, no, nada. Entonces me dicen, ¿tú te echarías un libro de 500 bandas mexicanas? ¡Wow! Bueno, déjame ver. Me puse a escribir así de memoria, escribí 400 nombres. De memoria. Ajá, de memoria. Entonces ¡wow! Dije, ¡qué memoria! ¿Qué tal? 500 ¿Qué y memoria? hay, ¿no? Y luego ya supe que pues hay muchísimos más, pero bueno, en ese entonces 500 pues sonaba como que a lo mejor un poco difícil de alcanzar y no, vi que sí se podía. Y dije, órale, va. Y todavía yo muy ingenuamente me dicen, ¿cómo cuánto tiempo lo tienes? Pues yo creo en unos 6 meses. Entonces empecé a escribir y empezó a hacer un texto que creció. Dije, pues hablé con ellos, ¿no? Y ellos también empezaron a ver que pues, los textos eran así como abundantes. Y les dije, ¿saben qué? Hay que darle un giro a la idea de la enciclopedia, porque 500 bandas va a ser un tabicón, ¿no? Una Biblia. Una Biblia. Dije, ¿por qué no? De entrada pensemos en que sea no un libro, sino 2. En ese entonces pensaba en 2, terminaron siendo 3, fíjate. Pero que sean 2, y en vez de hacerlo así enciclopédico, finalmente lo que se me da muy bien es la crónica. Entonces, ¿por qué no narro la historia del rock en una especie de crónica, gran crónica, ¿no? Ajá. La crónica, de las ventajas que tiene la crónica es que puedes acudir a muchos recursos literarios, digamos. Entonces, ya había empezado a hacer fichas, entonces conservé la idea de hacer fichas, pero cada década yo empezaba describiendo toda la década, ¿no? Entonces, esas historias individuales también tenían una explicación de en qué contexto se habían dado esas historias individuales. Era como una historia contada por varios francos, ¿no? Y entonces dijeron, órale, va. Y eso ayudaba a la vez a no restringirnos a un número X de bandas, sino pues ya más bien escoger bandas que nos ayudaran a contar esta historia. Las más representativas y algunas no tan conocidas, pero que también cuentan la historia. Y entonces los convencí. Pero en el Inter sale el volumen 1, el que acabas de enseñar, pero en el Inter esta editorial la compra otra gigantesca que se llama Penguin Random House, y yo ya tenía el contrato por 2 libros. Entonces Penguin saca el volumen 2, que no lo saca al año siguiente, sino lo sacó 2 años después. O sea, el primero salió en 2016, el segundo en 2018. Y cuando yo entregué el segundo volumen, también entregué el tercero. O sea, ya estaba la obra completa. Okay. Pero a la hora de sentarse en la mesa para ver cómo le hacíamos para sacar el tercero, pues se echaron para atrás. Entonces
yo decidí... Desgraciados. No, pues mira, son negocios. Pues y yo, cuando salió mi libro, pues fue uno de 80 en el mes y no era la prioridad. Entonces, eso hay que saberlo. Cuando estás en una empresa grandotota, tú eres una cosita ahí. Sí, claro. Tendría que ser, pues no sé, alguno que sea muy vendedor, ¿no? Y para ponerte al tú por tú con ellos, pero si no eres nada. Entonces, dije, bueno, pues ya en mi vida hice una disquera, sé cómo es el rollo de pues por lo pronto producir un disco, pero hacer un libro no debe ser tan diferente y en sí mismo no lo es. Uh-huh. Y entonces me animé a hacer una edición, lo que llaman una edición de autor para el tercero, ¿no? Que con el cual se cierra todo el ciclo de los 3 libros, ¿no? Y luego ya posteriormente negocié con Penguin Random House que me dieran los derechos de los otros 2 libros. Entonces ahorita las futuras ediciones ya corren por mi cuenta, ¿no? Oye, que justo antes de la siguiente pregunta del buen Mike, en la semana estuve checando eso en varios comentarios, en varias redes y demás. Incluso amigos míos me preguntaron que dónde pueden conseguir los otros 2, porque no es tan fácil. Yo, de hecho, cuando compré quise comprar los 3 juntos y me dijeron, no hay, ok, ¿cuándo lo tienes? Y tampoco nos supieron decir. ¿Cómo podemos tener los otros 2? Sí, es fácil. Mira, de entrada el que tienes tú ya se agotó. El 1 ya no existe. Eso. ¿Ya no hay? Yo lo quería comprar, digo. No, pero sí puedes, porque... ¿Sí? Bueno, primero voy con los otros 2. Te vendo una copia, Mike. Va. Ya subió el precio, Subió el precio. Sí, pero, sí, ya. Pero fotocopiado nada más, Este se queda para la posteridad. No, ahorita, por ejemplo, sacamos el tercer volumen a finales del 19 y ya ves que entra el 2020 y la pandemia. Entonces, incluso yo tenía en el año una serie de presentaciones en ferias y todo, que se fueron para abajo. Y todo se empezó a hacer en redes, ¿no? Básicamente. Entonces, como ya había negociado lo de los libros, encontré una manera ahorita provisional, que de todos modos es muy, muy práctica sobre todo para gente que vive fuera de México, pero también para la gente que está en México. Ok. En Amazon te dan la posibilidad, de bajarlo como ebook, pero también lo imprimen. Pero no lo imprimen en todas partes. Entonces, si tú aquí en México quieres los libros, los imprimen en Estados Unidos y te los mandan para acá. Pero los puse a un precio tal para que si tú compraras los 3 con todo y el gasto del envío y todo, te sale lo mismo o más barato que lo que te saldría aquí en México. Entonces es una gran opción, es una muy buena opción. En Amazon, sobre todo si pides los 3. Ahí está, muchachos, ahí está. Pueden comprarlos en Amazon. Si pides el 1 o 2, está bien, pero el envío, pues es lo que también encarece un poquito el precio, ¿no? Sí, no. Si ya pides los 3, se prorratea entre los 3 el envío y es cuando te sale ya como bien, ¿no? La transacción. Ahora, si tú quieres las ediciones mexicanas del 2 y el 3... sí, de hecho, sí. El 3 se encuentra en varias librerías, pero las librerías han estado cerradas. El 2 ya salió del mercado, pero yo tengo, o sea, si me buscan a mí, yo también les puedo vender del 2 y el 3. La cuestión es que yo estoy en la Ciudad de México. Entonces se hace fácil para los chilangos, pues ponernos de acuerdo y se los vendo, okay. ¿no? Cuando mañana mismo te mando un WhatsApp, dalo por hecho. Cuando es gente de otras partes de la República, pues volvemos al asunto del envío. Luego el envío es el que encarece el asunto. Pero hago envíos. Sí. O sea, si alguien en Chihuahua quiere que le envíe el 2 y el 3, se los mando. Feliz de la vida. Oye, pues dalo por hecho, yo los quiero ya. De mi colección de libros de rock no pueden faltar, no pueden faltar. Es tan sencillo como ponernos de acuerdo ahí en el Facebook y ya. Ya están. Excelente, viejo, excelente. Ya estamos. Adelante, stock todavía. Gracias. Gracias, Rafael. Oye, quería preguntarte, de todos los ídolos que conocemos, con los que hemos crecido, del rock, de la música, que digamos hablado por algunos Rolling Stones o los Led Zeppelin, los más conocidos, ¿no? The Beatles, todos ellos, se comenta que ya no vamos a ver más de este tipo de bandas que antes había. ¿Tú crees que sea cierto eso? De que ya no están los mismos músicos, o ya no se va a ver bandas como las que veíamos antes en los 70s, en los 80s, de ese tipo de calibre, digamos. Sí, quién sabe. Ahora, hoy en día. Es difícil contestar esa pregunta, porque los tiempos son otros. Son otros. Por un lado, las bandas, digamos,
pioneras en algún estilo ya cada vez son menos, porque esas bandas de entonces, un Led Zeppelin, pues antes de Led Zeppelin nadie sonaba así, o sea, no existía el hard rock como tal, ¿no? Sino ellos nacen y a partir de ahí viene toda una corriente que crece y que se llama hard rock, ¿no? Pero antes no. Antes de no sé, ¿de quién te gusta? De King Crimson, el progresivo no existía. Fue después de King Crimson que una serie de bandas empezaron a hacer música de cierta forma y se conoció como progresivo. Bueno, eso que antes sucedía, digamos, con la psicodelia, el reggae, tantas cosas, el punk. Llegamos a un punto en los 90s en donde como que se empezó a agotar y entonces lo que rifó fue el reciclaje o las mezclas duras, ¿no? De repente eso que no se mezclaba antes se mezcla, ¿no? Red Hot Chili Peppers mezcla el soul con el punk, con la psicodelia, con el funk, pero eso antes era imposible, o sea, porque eran territorios aparte, nadie mezclaba esas cosas. Entonces, eso pasa en los 90s, viene mucho también, pues, nostalgia, ¿no? El Britpop, este tipo de cosas, o el mismo grunge, es como regresar a un sonido del pasado, que ya existía, y tomarlo de ahí y llevarlo hacia otro estado, pero no es que fuera algo que no se hubiese oído, sino cada vez que pasaba el tiempo, pues era más difícil encontrar alguien que fuera totalmente innovador como Björk o como, no sé, que eran los que en ese entonces iban apareciendo. Entonces, creo que ha llegado a un punto ahorita en donde es muy difícil que alguien te diga algo diferente o algo nuevo, ¿no? Y eso no ayuda, por un lado, ¿no? Hacer esas bandas grandes, legendarias, que te dijeron algo que nunca habías oído antes, ¿no? Exacto. Y ¿También la tecnología puede influir un poco en eso? No, porque te comenté una Björk, por ejemplo, los que hicieron trip hop, un Morchiva, estas bandas usan mucha tecnología y sin embargo hay también músicos y es una propuesta con un concepto redondito, etcétera, ¿no? Más bien lo que ha pasado es que el rock ya no es el género por excelencia comercial que alguna vez fue. O sea, ahorita ya son otros géneros los que han ocupado ese espacio. Entonces, el rock existe, pero está como en una especie de limbo extraño, en donde hace conexión con su público a través de las redes, quizás, pero son como células, y es una escena como dispersa, y eso tampoco ayuda a que exista estos fenómenos masivos de estrellas del rock y como lo había antes, ¿no? Que pasaba antes, ¿no? Pero por otro lado, o sea, a favor de la otra posición, muchas veces se ha matado al rock, o sea, el rock lo ha matado un montón de veces y ahí sigue. Sí, y no morirá. Como el ave fénix. Entonces, decir que el rock ya se está muriendo, pues yo no me atrevería a decirlo, porque muchas veces en la historia se ha demostrado que de repente aparece con otra propuesta diferente, nueva, y que jala otra vez. Que renace, ¿no? Digamos, con más fuerza. ¿No? Sí, eso y además se ha dicho 20,000 veces, ¿no? Se dijo al final de los 80s y no. Se dijo en los 90s y nació el grunge. O sea, se dijo 20,000 veces y no, que aquí sigue, ¿no? Sí, y es que también pasa algo dentro del rock. Hay diferentes generaciones. Entonces, las generaciones que van quedando atrás reniegan de los nuevos, ¿no? Y los nuevos tienen una gran necesidad de cortar con el pasado y mostrarse ellos como la nueva cara, ¿no? Del rock. Entonces, también eso no ayuda mucho a que haya como una especie de, pues, ¿cómo decirte? Como de, pues es que sí, hasta suena, como algo que no es del rock, que se vuelve una especie de tradición, ¿no? Existe en los hechos, porque hay gente que es rockero de hueso colorado, ¿no? Pero pues el rock también, su bandera es la innovación, es la vanguardia, es la rebeldía, es romper con lo anterior, es romper con las cosas que ya se establecieron, ¿no? Entonces, pues no sé, mientras haya chavos y haya rebeldía, el rock va a seguir. En esencia está vigente. Ahí. Está ahí, nada más esperando a explotar, ¿no? Sí, mira, justamente, fíjate que es muy curioso esa pregunta y esa misma reflexión la tuvimos hace unos meses en la primera temporada de Rock Entrevistas. Tuvimos aquí a la gente de Áspera
Que por cierto, un saludo y muchas gracias porque nos cedieron el derecho de poner su canción en nuestro intro. Justamente Julián Barrett, un impresionante guitarrista, decía algo muy similar, ¿sabes? Decía, lo han matado muchas veces, pero aquí sigue. Y que a diferencia de otros géneros, los géneros van a la gente, ¿no? Por los medios, por la invasión de radio, la invasión de televisión. Pero que justo cosas como el rock, cosas como el metal, la gente va a ellos. Nace como una necesidad muy personal, porque eres rockero o no lo eres, eso se siente, ¿no? No es algo que te acomoden y te lo metan en la oreja todo el día como el reggaetón y muchos años que todos los días están bombardeando hasta que la gente lo empieza a cantar o empieza a gustarle, porque no tienen de otra, ¿no? Pero los rockeros, los tres que estamos aquí y la gente que nos sigue y muchos estamos rockeros de cepa, es eso, ¿no? Es esa necesidad que sale en la sangre de querer rock, querer más rock, querer escucharlo y sentirlo, y nosotros vamos al rock, no de regreso, ¿no? Así, y si te das cuenta, hay un rock que es asimilado por la industria, ¿no? Y que se comercializa. Pero hay muchos otros terrenos en el rock, muchos otros géneros dentro del rock que nunca tienen ese apoyo. Exacto. Que han sobrevivido y han resistido siempre de manera subterránea. Y tienen un público, ¿no? Entonces, yo te podría decir que el rock ahorita está en esa circunstancia. No es el género más comercial, no es el que están difundiendo más, pero hay gente haciendo rock y hay un público que sigue a esas bandas, ¿no? Correcto. Y que existe la nueva circunstancia del internet también, que eso no había. Entonces, mencionado. Unas dinámicas diferentes a las de antes, ¿no? Las bandas conectan con su público de otra forma. Correcto, sí, total. ¿Mi Mike? Sí. Fíjate que también era otra pregunta que te quería hacer, precisamente comentaste ahorita lo del internet. Y bueno, pues ves que ahorita comentamos en un principio acerca de los discos, sobre los viniles. Bueno, pues antes nosotros compramos los viniles, coleccionamos. De hecho, a la fecha los seguimos coleccionando. Pero también está la gente que escucha música de las redes, de las aplicaciones y todo esto, y que digamos igual ya no descargan un disco completo, sino que descargan una canción o de aquí, otra canción de acá. Entonces como que igual ya no se involucran tanto con el grupo, ¿no? Sí. Podría ser también parte del internet como algo que también pone un poco freno a esto del rock, ¿no? Que sigue vigente más o menos. Pues mira, las dinámicas también han cambiado, ¿no? Sí, cómo la música. Y sí es cierto, o sea, hay nuevos rituales, ¿no? Ajá. Pero las nuevas generaciones no tienen el apego al objeto que nosotros teníamos, ¿no? Ajá, correcto. Les tocó una etapa en la cual puedes oír lo que quieras, con un clic, y vivimos tiempos en que todas las cosas son como muy inmediatas también. Las nuevas generaciones viven en la inmediatez. Sí. Entonces, eso cambia las reglas del juego, ¿no? Un chavo se mete a la red, oye una rola los primeros 20 segundos y ahí decide si sigue oyéndola o cambia a la que sigue, ¿no? Exacto. Se la pasan de repente en el zapping de rolas y eso fomenta a la larga una especie de cultura de la inmediatez y de la superficialidad, porque nadie profundiza realmente, ¿no? No estoy diciendo que no haya chavos que lo hagan, gracias a esos chavos que lo hacen es que también sobreviven géneros, ¿no? Como el rock. Pero la mayoría que entran como en dinámicas que tienen que ver más con pertenecer a un grupo social o estar en la fiesta con alguien, ¿no? O sea, oír música también es un acto social, ¿no? Entonces muchos lo hacen por moda o lo hacen por pertenecer a un grupo determinado, ¿no? Y en cambio los melómanos, los que dicen es que esto me gusta porque me gusta la estructura de la pieza y me pasó por aquí, por allá y sentí tales cosas, ¿no? No estoy albureando, sino estoy hablando de experiencias auditivas, ¿no? Y de apreciar la música, ¿no? Pues esos existen también, ahí están, ¿no? Como está el mercado, pues no facilita a, por ejemplo, pensar en obras conceptuales. Es un mercado de sencillos, si te das cuenta. De sencillos, sí, definitivamente. Uno oye pedacito de rola y se queda quizás con alguna rola y la mete a un playlist. Y en el playlist a veces ya ni sabe quién está tocando qué. O sea, es música sin rostro de repente, ¿no? Sí, correcto, exacto. Correcto. Pues nos clavábamos a ver la portada y leíamos los créditos y había un goce también del objeto, ¿no?
Claro. Pero, o sea, comprar el vinil y todo. pero en la actualidad esa dinámica cambió. O sea, tienes playlists con innumerables canciones de las cuales sabes muy poco. Sí, ¿no? efectivamente. Toca, quién es el cantante, etc. Nosotros antes, para saber de un buen disco o buscar nuevas bandas, Sí. pues, tu disco y te aprendías quién tocaba en esa banda, y si ese güey aparecía en otro grupo o colaboraba, Lo buscabas. Sí, lo lo buscabas seguías. porque era garantía de que ibas a encontrar algo que te iba a interesar, ¿no? Exacto. Y a veces teníamos unos chascos horribles, pero Sí. era la manera. Ahorita eso no importa, o sea, quién toca, no importa, ¿no? Sí, A lo sí, mejor se ha perdido eso, cierto. es la marca, es X grupo, ¿no? Hay uno que me gusta mucho, que se llama Metronomy, por ejemplo, que es más Sí, reciente. es muy bueno. Uh-huh. Pero no es ese rollo de, o sea, sabes que es Metronomy, pero no, a lo mejor no sabes quién toca ahí, si ha tenido discos anteriores, o sea, como que esa parte se ha vuelto muy superficial, ¿no? Exacto. Y eso, como bien dices, no colabora Uh-huh. con que se desarrolle una escena del rock que tiene otros rituales, ¿no? Uh-huh. Claro. Es importante que los músicos creen su propia música, que generen como un estilo, ¿no? Que, Uh-huh. que a lo mejor se van por una línea, ¿no? Más política, o a lo mejor más de protesta, o a lo mejor más banal, ¿no? El fashion o lo que sea, pero sabes qué es lo que te va a ofrecer una banda, ¿no? Y ese tipo de cosas se han perdido, como que se han diluido, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Con las nuevas generaciones. Por supuesto que hay un público que sí nos importa, que Sí, ciertamente sí. también estamos muy descuidados. Uh-huh. ¿no? Sí, sí, definitivamente. Nuevas Aunque reglas veo que también, sí. no nos favorecen mucho, que digamos. Exacto, correcto. ¿Tú sigues comprando discos? ¿Sigues coleccionando discos? Sí, pues mira, mis discos de vinil de cuando yo era chavo, siempre los conservé. Eso. Okay. Más bien me eché un ratote sin tener un tornamesa. Pero cuando vuelve toda esta euforia del acetato, sí. me compré una tornamesa y ahora sí estoy comprando discos nuevos. O sea, he ido agrandando esa colección. Sí, eso es un vicio inacabable, ¿no? Inacabable. No? Sí. Y lo que ya no compro son CDs, ¿no? Ni ya los fabrico, pero antes los fabricaba, ahorita ya no, es imposible. Wow. Es muy caro y ya nadie te los compra, porque ya no hay ni conseguirlos. Sí, los nuevos son muy caros, es un vicio caro. Aquí el buen Mike tiene una colección de más de 3,000 discos y nos da reseñas todos los domingos. Por cierto, no se nos pierden las buenas crónicas del Mike. Qué padre. Qué padre. Sí, como te comentaba, pues igual antes pues ibas y lo buscabas a donde fuera, ¿no? El vinil. Claro. Y pues lo comprabas y pues no solo escuchar la música, sino que también pues lo abrías y pues veías, leías todo, ¿no? ¿Quién lo produjo? ¿Quién lo masterizó? ¿Quién fue el ingeniero? Todo, ¿no? Entonces, pues era parte del ritual, como tú mencionas, ¿no? Uh-huh. Ya teníamos todos. Pues eso se ha vuelto algo generacional. Sí, definitivamente. Las nuevas generaciones la gran mayoría no lo hacen. No lo hacen. O no lo conocen. Y a veces ni lo conocen, exacto. Más bien. No lo aprecian porque no lo conocen, ¿no? Sí, oye, pues ya para terminar y dejarte descansar y echarte unas buenas chelas de viernes, ahí tenemos la pregunta de cierre, que es la banda ideal. Aquí tú nos vas a contar. ¿Una banda con músicos? Sí, ¿cuál sería tu banda ideal, tu Dream Team? Es totalmente libre, puedes poner a quien se te pegue la gana, obviamente. Incluso puede ser exacto, gente viva o muerta de cualquier lugar del mundo. ¿Cuál sería tu banda ideal? Obviamente, me imagino que tú vas a estar ahí en la percusión, pero cuéntanos cuál sería este Dream Team. Ay, me la pones bien difícil. Sí, es buena. Sí. Bueno, mira, voy a decir algo que quizás suene pretencioso. No lo es. Tú dale, hombre. Ha sido una fortuna. Estás en tu casa. De todos modos, no es la respuesta. Es lo que antecede a la respuesta. Uh-huh. He podido tocar con gente con la que he querido tocar, por ejemplo. Uh-huh. El concepto del señor González y los Cotes de la Chamba es hacer mis discos siempre con invitados, con músicos que obviamente admiro. Ajá. Entonces, en ese sentido, el Dream Team ya lo he hecho realidad con músicos mexicanos, ¿no? Con músicos que además tengo el honor de ser su amigo, ¿no? Y en ese sentido, ese Dream Team ya lo he logrado en la práctica, en mis discos. Pero pues ya yéndote más lejos, ¿no? Así pensando no solamente a nivel local, sino todos esos músicos que admiramos de todas partes. Uh-huh. Ajá.
Pues no sé, tendría que definir primero el género de la banda, ¿no? O sea, Okay, sí, es cierto. Si fuera una banda ¿de qué? ¿De qué? Ustedes díganme un género y yo les digo cuál es el Dream Team. Pues, rock con percusiones, tal cual, como empezaron tus amores. ¿Cómo qué? Como empezaron tus amores, esta combinación rock-percusión, una así. Bueno, mira, estaría padrísimo en la batería Bill Bruford. Wow. Estuvo con Yes, estuvo con... Ajá, sí. Es un monstruote. Sí, wow. En el bajo, ¿quién pudiera ser? A ver, un bajista que no tiene nada que ver con el estilo, pero Marcus Miller. Miller. Ajá. Sí, que tocaba, extraordinario. Que era más funk, ¿no? Ajá. Sí, es más funkero él. Maravilloso. Sí. En los teclados, ¿a quién metemos en los teclados? Así. Wow. Un monstruote. Thomas Dolby, tal vez, ¿no? Eso estaría interesante. Puede ser un pinche ¿en qué? Bueno, me está faltando. La guitarra, pues claro, sí es rock. Todo el mundo vive el rock con la guitarra, aunque hay grupos de rock que no tienen una sola guitarra. Eso está muy extraño. Son extraños, pero existen. Sí, pero sí. De hecho, los originales, un Little Richard o un Jerry Lee Lewis no usaban guitarra. No usaban guitarra. Puros pianeros. Pero bueno, el rock también tiene su vena pianera. Sí. ¿Qué pondría en la guitarra? Pues es que hay tantos guitarreros tan cabrones. Un Alan Hosworth en la guitarra. Alan Hosworth. Sí. Ok. Estuvo en UK y en otros. Bueno, la percusión ya hasta me siento ahí el más inútil de todos, ¿no? No, ves tu banda, tú puedes hacer lo que quieras. Es tu banda, es así. Si no te cae bien, hasta los puedes correr y poner a otra que quieras. Hombre. A ver, vamos a pensar en un cantante o una cantante. No, pues no. Bueno, lo que pasa es que no tiene nada que ver uno con otro, pero juntos harían una monstruosidad, una Aretha Franklin. Sí. Wow, Aretha Franklin, sí. ¿No? Una gran banda. Ándale, sí, también te iba a mencionar. Pues, si se trata de hacer la cartita Santa Claus, pues ahí está. Sí, claro. Fantasear no es gratis, ¿no? Sí, está bien. Qué buena lista, viejo. Qué buen cartel de músicos para tu banda, sí. Se me ocurrió, seguramente en una hora se me ocurre otra. La mejoras, ¿no? Nos la mandas y la publicamos, ¿eh? Mi ánimo ya anda más reflexivo y cambio de músicos. No sé. Eso. Qué buena onda, viejo. Qué buena onda. Oye, pues nos despedimos, Mike, por favor. Pues agradecerte, señor González, por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros en la entrevista. Te agradecemos mucho, te admiramos y esperamos que sigamos en contacto para unos próximos proyectos que tengas, pues que podamos, que los puedas compartir aquí con nosotros. Ahí vienen varias cosas. Haber estado contigo. Sí. Ahí vienen varias cosas que están en puerta. Ya ¿tienes alguna primicia que nos puedas contar de lo que viene? Pues varias. Bueno, les comenté hace un rato que Baraja está por sacar el disco. Sí. Okay. Con Combo Mobox estamos terminando un nuevo EP, Laira Franco y yo, y estoy produciendo cosas nuevas de Monocordio también. Monocordio. Ahí estoy como productor. Y otro que no tiene que ver necesariamente con hacer discos, que estamos juntándonos una serie es un grupo multidisciplinario. Hay periodistas, hay coleccionistas, hay músicos, hay gente de toda índole. Estamos armando lo que va a ser una gran base de datos del rock mexicano. Wow. Ya llevamos meses trabajando y va por buen camino y creo que eso va a ser algo muy bueno para todos. Hijo, suena increíble ya. Sí, eso suena muy bien, muy bien. Sí, pretendemos que esté todo el que pueda estar, que esté ahí, ¿no? Pues ojalá y podamos estar ahí también. Sí, con más información y más clara el proyecto como tal. El proyecto, Ya en cuanto ya bien cómo va la cosa. Sí, por favor, que estén pendientes. Señor González, de nuevo, un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias por aceptarlo. Fue una entrevista maravillosa, muy buenos datos, qué buena charla.
Eres un tipazo, además de un músico increíble, eres un tipazo, de verdad. Ha sido un placer conocerte. Siempre es tu casa, el momento en que tú quieras, aquí tienes un espacio absolutamente libre. Y bueno, despedirnos también de los rockers, los que estuvieron esta noche, los que estuvieron comentando. Gracias por los comentarios, fueron comentarios muy padres, muy lindos. Y ya saben, rockers, esta es su casa. Gracias por ser parte de esta maravillosa resistencia rockera. Como siempre lo recordamos, el rock existe por ustedes, sobre todo por la gente que está ahí, y por señores tan cabrones y tan impresionantes como este que está por acá. Entonces, muchas gracias, rockers. Nos vemos muy pronto. La siguiente entrevista del siguiente viernes viene otro monstruote también con nosotros. No se la vayan a perder, cabrones. Sigan al señor González en sus redes. Síganos a nosotros. Estamos en todo, estrenando TikTok y YouTube y en todo. La entrevista la tendrán también próximamente en YouTube. Señor González, un placer. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, viejo. Un abrazo fuerte. Como bien dicen, a resistir, ¿no? A resistir, que sigamos. La hermosa resistencia rockera, carajo. Muy bien. Gracias por todo, viejo. Un abrazo fuerte. Gracias, rockers. Gracias.